voy a poner a Aurelio Chacha en pantalla para poder iniciar esta conversación. Aurelio ha tenido que adelantar, hemos tenido que adelantar un poquito la entrevista con Aurelio para poder hacer coincidir las agendas. Estimado Aurelio, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por hablar desde la contra. Gracias, estimado periodista, gracias a la amable audiencia y a las órdenes. Bien, Aurelio, yo en la introducción decía, normalmente cuando los temas comunitarios indígenas entran en la escena de la discusión pública, muchos en Ecuador hablamos desde el desconocimiento. Hay pasos sin pisar, hay espacios que no se comprenden desde los centros urbanos. Y yo te había convocado un poco para eso, ¿no? Para entender, entre otras cosas y aterrizando en el contexto, por qué las movilizaciones se dan de la forma en que se dan. Y con esto quiero decir es que van progresivamente uniéndose las distintas organizaciones en razón de demandas específicas. Aurelio, ¿cómo analizan los 2 primeros días de movilizaciones desde esta perspectiva? ¿Qué determina que más o menos organizaciones declaren ir a participar en la marcha? Sí, gracias, Fernando. A ver, el carácter del paro, hay que contextualizar el carácter del paro que fue convocado por la CONAIE. El carácter decía progresivo, indefinido y territorial. En ese contexto fue convocado el paro y por lo tanto, desde las organizaciones comunitarias, por supuesto, evalúan el momento histórico que vivimos, porque no vivimos el momento del 19 o el momento del 22, ¿no? Creo que el momento actual exige un paro exclusivamente territorial, dadas las características de inseguridad que vivimos los ecuatorianos. Y creo que un sector de la población esperaba que esta movilización pueda trasladarse a la ciudad de Quito, como históricamente ha pasado. Pero también decir, Fernando, muchos han cuestionado que estas paralizaciones no están con el momento. Yo te diría que no. Cuando un pueblo pobre, sea ya de este país o cualquier otro lado, no encuentra oídos de un gobernante, necesariamente acude a las calles. Y así sucedió esta semana en París. La semana pasada tú habrás recogido alguna información de París con respecto a los ajustes que ha llamado Macron. Y en la semana anterior lo mismo sucedió en España. Fíjese, una de las vueltas ciclísticas más importantes del mundo fueron interrumpidos por los españoles y españolas en distintas etapas de la carrera, fundamentalmente los manifestantes pro-Palestina. Es decir, el paro está más vigente que nunca, y solo la calle, solo el paro, Fernando, ha logrado en alguna medida reivindicar los derechos de los pueblos, y así ha demostrado a lo largo de la historia. Si recordemos el paro de 1990 del movimiento indígena, luego se levantan los cocaleros en Bolivia, luego los mapuches en Chile, luego los zapatistas en México, el movimiento campesino en Colombia, en Perú. Es decir, esta ola latinoamericana, y alrededor de eso se hace la reivindicación y la declaración y el reconocimiento del Estado ecuatoriano como un Estado plurinacional, multicultural, que establece los 2 estados más de avanzada, que diría tanto el Ecuador y tanto Bolivia, ¿no? Entonces, creo que decir que el paro no resuelve nada, creo que desde el movimiento indígena se ha demostrado que el paro reivindica procesos, dignifica al ser humano. ¿Cómo se organizan las comunidades, no? Porque me decías, hay diferencias entre los paros del 2019 y del 2022. ¿Estas diferencias son organizativas? ¿Estas diferencias son
de contexto político? ¿Dónde marcas las diferencias más representativas de estos paros? ¿Es en la organización, en la forma en la que las comunidades pliegan a estas demandas? O más bien tiene que ver con el traslado del presidente de la República, por ejemplo, a la provincia de Cotopaxi. ¿Cuáles son las cuestiones que determinan esas diferencias, estimado Aurelio? Es el contexto que vivimos, ¿no? Porque vivimos un contexto fundamentalmente de inseguridad. Creo que esa es la valoración desde el movimiento indígena, que define como una movilización exclusivamente territorial, porque los pueblos indígenas y las nacionalidades están más orgánicamente estructurados a partir de las comunas, a partir de organizaciones de segundo grado, tercer grado, y creo que ahí marca la diferencia. Y también decir progresivo, porque si tú revisamos la historia, el paro del 2019 y el paro del 2022 no fueron los primeros días de manera masiva, más bien fueron paros progresivos y cómo terminó el país. Pero creo que también decir desde el movimiento indígena, valorar a quienes posibilitaron el apoyo desde el movimiento indígena al actual presidente y que ahora han dicho que han quitado el apoyo. El caso de Fernando Guamán, que es presidente del movimiento de Chimborazo, en el caso de la propia Confeñay. Es decir, el movimiento indígena también tiene estos procesos de aprendizaje, pero también de autovaloración. Es decir, que el movimiento indígena también sabe a tiempo, yo diría, escuchar esas voces orgánicas, esas voces colectivas en las propias realidades del movimiento indígena. Ahora, Aurelio, determina también las diferencias el hecho de que el gobierno esté otorgando bonos, esté regalando tractores, esté permanentemente ocupando territorialmente, ¿no? Traslado con militares, ministros, etcétera, a sedes de la organización indígena. Esto determina también el tono y la participación del movimiento indígena, es decir, puede mermar de alguna manera la participación en las movilizaciones el hecho de que el gobierno esté acercándose con dádivas a las distintas organizaciones. Mire, yo creo que hay que ubicar con absoluta claridad, y creo que el movimiento indígena tiene claro, la gran parte del movimiento indígena, la filantropía no resuelve los problemas estructurales de pobreza en este país, y creo que lo ha demostrado, y así lo ha reflejado. Es decir, ha habido también, no solamente ahora filantropía, sino también en los años 90. Y quienes cuestionábamos en su momento, porque quienes tenemos media edad cuestionábamos el propio tema del bono de desarrollo humano en su momento. Y ahora la filantropía sigue más vigente que nunca. Lo que queremos es que se construya políticas públicas de largo aliento, políticas públicas de Estado, ni siquiera políticas públicas gubernamentales, porque vemos que si no se construyen políticas públicas de Estado, es muy difícil que una sociedad avance, porque esa política pública tiene que estar fundamentalmente fortalecido el sistema de educación, el sistema de salud, una política pública agropecuaria, una política pública crediticia. Ahora mismo vemos en esta filantropía que el gobierno ha establecido, ¿no es cierto?, dádivas muy coyunturales, pero también han establecido ellos con absoluta claridad que va a ser temporal en algunos casos, estos subsidios, en otros casos va a ser una contribución única, y eso no va a resolver los problemas de miseria que fundamentalmente tienen las comunidades y pueblos indígenas a lo largo y ancho del país. Ok, entonces el propósito de esto es más bien ir comprando conciencia, si se puede, ¿no? Ya sin eufemismos. ¿Cuánto puede afectar la unidad interna de las organizaciones y los movimientos eso?
Sí, efectivamente han ido generando relatos que el tema de la subida del diésel no iba o no va a afectar al pueblo ecuatoriano y economistas como Alberto Dajid dice, por ejemplo, que ha costado 80.000 millones de dólares los temas de subsidio y que eso es inmoral, pero se olvidan de decir que, por ejemplo, la sucretización significó 3.000 millones de dólares, el salvataje bancario del 99 costó 8.000 millones de dólares. En varios momentos, el perdonar a grandes grupos económicos, cobrar los impuestos, significó al país 15.000 millones de dólares. Es decir, cuestionan, ahí es el tema de doble moral, cuestionan cuando se beneficia el pueblo y cuando ellos se benefician se quedan con la boca cerrada. Y creo que hay que decir con absoluta claridad. Y además tienen la desfachatez de decir que Perú y Colombia, con los precios internacionales del diésel, la cebolla es más barata y en Colombia la papa es más barata, por lo tanto la canasta básica familiar hay que traer de esos países. Tienen ese cinismo. Yo quiero decir, en Colombia es más barata porque gracias al tema del cambio monetario, porque no nos olvidemos que el dólar al día de hoy está ubicado en 3.900 pesos colombianos por dólar. En el caso de Perú, a 3.50 soles por dólar. Es decir, ahí lo que define es el cambio monetario. Y nosotros tenemos el dólar, que es una moneda fuerte y por lo tanto obviamente va a afectar. Y en algún momento hacía también el tema de los costos, que no tiene por qué subir, porque el costo tiene que subir 1 centavo por libra, decía él. Y parece inaudito quien no conoce cómo se desarrolla la cadena productiva, porque si tú, por ejemplo, pones a sembrar arroz, en varios momentos y en varias etapas de esa producción utilizas el diésel, en el momento de la preparación del terreno con el tractor, en el momento de la siembra, en el momento de botar fertilizante por lo menos 2 veces, en el momento de cosechar, en el momento de secar y en el momento de pilar. Es decir, utilizas el combustible en 6 procesos. Es decir, yo creo que a Dajid bien le calificó en su momento el expresidente León Febres Cordero, que decía es un terrorista económico. Creo que no cabe ni siquiera el menor análisis cuando no conoce la realidad de producción del país, estimado Fernando. Y siendo esto así, me pregunto algo, Aurelio. A ver, las marchas anteriores o los grandes paros nacionales de los años anteriores, me refiero a 2019 y 2022, han concluido con mesas de negociación, han concluido con gobiernos que terminan por, luego de una confrontación vigente durante semanas, terminan por validar interlocutores, invitarlos a la mesa, sentarse y conversar. Acá hay dos elementos que a mí me gustaría saber. Primero, si ustedes ven esa posibilidad con este gobierno que continúa en el relato de villanización y de minimización de la protesta que vienen ejecutando los pueblos y nacionalidades, además los estudiantes y etcétera, las protestas en general. Y lo segundo es, ¿cómo se construyen esos pliegos que se llevan luego a las mesas? ¿Desde dónde se recogen? ¿Cuál es el ejercicio de construcción para los pliegos que luego se instalan en las mesas de negociación? A ver, un primer elemento, no está en el movimiento indígena la pelota está en el presidente. Es decir, el presidente está en la cancha de llamar y de instalar las mesas de diálogo. El movimiento indígena siempre ha estado predispuesto al diálogo con el Estado. Creo que
los gobiernos no han construido esta falta de una política pública de diálogo. Debería ser un diálogo permanente. Queremos construir un país de todos y para todos. Y en ese sentido creo que el aporte que puede dar el movimiento indígena no solamente es en las calles, sino también desde su visión, desde su mirada, desde su experiencia. Por ejemplo, el movimiento indígena para mí ha aprendido mucho el tema del manejo de la economía popular y solidaria. Tenemos varios indígenas especialistas en el manejo y en el desarrollo de la economía popular y solidaria. Creo que eso podría ser un gran aporte para el país, no solamente construir una mirada desde una mirada unilateral, sino desde el conjunto de la sociedad. Creo que ese es un primer elemento, y ahí yo llamo a la reflexión al gobierno, decir que instale y llame como ecuatorianos a este diálogo que puede ser constructivo y que puede marcar la hoja de ruta. Pero yo diría, permítame, Fernando, decir, el propio análisis del Banco Central establece que el impacto económico no lo veríamos este año, Fernando, lo veríamos en el año 2026. Si la inflación, por ejemplo, en el año 24 fue del 0,53%, la inflación en el 26 sería de 3,2% de inflación, que lo dice el Banco Central, datos del Banco Central. Eso sería lapidario, terminar con la dolarización. Ellos están tratando de terminar con la dolarización. Además, el crecimiento del PIB desaceleraría hasta el 1,8, es decir, datos del Banco Central. Por lo tanto, a mí me parece, en esta crisis, gastar probablemente 250 millones de dólares que nos costaría una constituyente en 3 procesos electorales, y sería altísimo el costo económico, y que esos recursos nos serviría en alguna medida fortalecer la salud y fortalecer la educación, fortalecer el aparato productivo. Y de esta constituyente no valdría nada si es que no se realiza un gran pacto de Estado entre ecuatorianos. Es decir, ir a esta constituyente con miradas polarizadas definitivamente no resolvería los problemas del país. ¿Cuáles son los principales riesgos, por ejemplo, que podrías identificar desde la construcción comunitaria indígena, por ejemplo, que logró grandes reconocimientos de derechos en los años 90 con las primeras manifestaciones que recordamos? ¿Cuáles de esos derechos, cuáles de esas conquistas que se han marcado a los años de estas manifestaciones podrían estar en riesgo en caso de que se instalara una asamblea constituyente de la forma que se está proponiendo? Por ejemplo, el capítulo de los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades. Creo que es necesario, cuando los propios instrumentos internacionales como el convenio de la OIT establecen con claridad los derechos colectivos de las nacionalidades y pueblos ancestrales. Creo que muchos sectores, no todos, pero un sector esta derecha, yo diría inclusive un sector de la derecha ya se ha convertido en un tema de fascismo, es decir, de fanáticos, ¿no? Y creo que eso sería peligroso para la democracia. Y yo creo que el movimiento indígena ha aportado mucho, y así hay estudios internacionales, por ejemplo, para el propio fortalecimiento de la democracia, para esta construcción de los estados multiculturales y plurinacionales. Bien, y marcado eso, querido Aurelio, yo recordando los momentos más nutridos de manifestantes de las últimas manifestaciones y paros nacionales, identifico varias piezas que hoy parecen estar faltando. Por ejemplo, los transportistas. Hablar de el subsidio al diésel siempre ha sido algo que activa al gremio del transporte. Tanto así que en 2019 empiezan las manifestaciones con el medio, con los
los transportistas. Ahora los transportistas parecen estar bastante contentos con los bonos que están recibiendo, o al menos masivamente no se han plegado a esta convocatoria. Siendo así, estimado Aurelio, ¿no pierde fuerza también la capacidad de levantar la voz cuando hay la otra mitad faltante? Sí, efectivamente, el gremio del transportista está viendo el tema más coyuntural, pero no un tema más estructural, mucho más a largo plazo de lo que pueda pasar. Por ejemplo, hoy el diésel está a $2.80. Establece en el propio decreto algunos análisis que a febrero del 2026 valdría $3.28. Entonces, es decir, es un problema estructural, es decir, los costos elevarían. Probablemente la canasta básica familiar aumentaría un 25% en todos los productos. Es decir, es grave para quienes viven abajo de los $240. Hay 7 millones de pobres en extrema pobreza. Es decir, el Estado lo que tiene que generar, para mí, por supuesto, yo invito a construir políticas públicas, no a construir filantropía, porque eso no te resuelve nada. Y solo la política pública puede en alguna manera resolver los problemas estructurales. Lo que pasa es que en el país los gobiernos desde hace bastante tiempo se han dedicado a resolver y a gobernar en función de coyunturas, no a resolver los problemas estructurales que tiene nuestra economía. Por ejemplo, la semana pasada escuché a un buen economista, que además fue exministro de Economía. Yo decía, el déficit fiscal es de $5.000 millones. Luego me dijo, Aurelio, no es de $5.000 millones, es de $10.000 millones, porque en el presupuesto está calculado los ingresos por venta de petróleo y también por las concesiones mineras que no se van a dar por los niveles de conflictividad. Por lo tanto, el déficit fiscal es altísimo y ese hueco no lo resolvería con el tema de el subsidio a diésel. Es decir, discutamos si queremos enrumbar en serio el país y si queremos construir un país de verdad, discutamos los problemas estructurales, no estos temas muy coyunturalistas y que a veces nos llevan, por ejemplo, hoy todo el mundo está en la conversación de la constituyente y no en resolver estos graves problemas que tenemos los ecuatorianos. Y más, por ejemplo, si queremos ir a una constituyente, para mí realmente si queremos corregir, tiene que haber un gran pacto de Estado, un gran pacto social entre todos los ecuatorianos. Y en ese pacto, por ejemplo, el propio decreto 155 que hoy el presidente firma, por ejemplo, 10 provincias se quedarían solo con un representante, 10 provincias del país, estimado Fernández. Por lo tanto, eso no es la representación y la expresión democrática con respecto a los 80 posibles constituyentes que estaría en la nueva redacción de la nueva Carta Magna. Y es lo que le ha mandado a corregir la Corte Constitucional. Ahora, la pregunta es, ¿estamos en un momento constituyente? ¿Estamos en un momento donde se hace posible ese gran pacto nacional que propone Jorge? Sí, yo creo que valorando objetivamente, creo que hay una necesidad de discutir un nuevo pacto constituyente y creo que si no tiene la responsabilidad de algunos sectores, yo invito a los sectores populares, a los partidos políticos, que no piensen solamente en los intereses y en las banderas políticas, sino piensen en el país y en ese gran pacto convertir, por ejemplo, una constituyente de ciudadanos, que los mejores ciudadanos y ciudadanas puedan estar representados en la nueva constitución, que redacte una constitución que refleje el anhelo de todos los 18 millones de ecuatorianos, no una constitución que refleje los intereses corporativos o los intereses sectoriales, sino que represente al verdadero Estado ecuatoriano. Aurelio, y más allá de que eventualmente se puede instalar o no una constituyente, el gobierno ha ejecutado una serie de actos
que hacen lucir como que no están muy dados a un diálogo, a construir un pacto, a tender los puentes para construir un pacto. Conversaba yo ayer con Apauqui Castro y me decía, oye, me han puesto hasta una tarima afuera de la organización, afuera de la sede de la organización campesina indígena de Cotopaxi, para que hablen los ministros grandilocuentemente, a nosotros nos impiden el paso. Ha tomado control territorial de la Tacunga, lo ha hecho hoy en Otavalo, ha trasladado el gobierno a las provincias donde la construcción comunitaria es bastante fuerte. ¿Cómo evalúas esto más allá de la represión que hemos visto en Otavalo y en la Tacunga en los últimos días? Sí, el Estado puede movilizar con el aparato estatal que tiene, pero no de manera permanente. Y creo que el movimiento indígena ha demostrado alrededor de los 30 años que puede movilizar de una manera más permanente. Y yo creo que enfrentar eso y polarizar eso a mí me parece que es inadecuado para el propio gobierno. Y yo invitaría a que el gobierno llame a un diálogo, porque es responsabilidad del gobierno, y entendiendo también, Fernando, que la elección no fue con un amplio margen de mayoría. No nos olvidemos y jamás no olvidemos que el 54% más o menos votó por el actual mandatario y un 44-43% votó por la otra opción. Es decir, y a partir de eso polarizar, a mí me parece que es estar gobernando en función estrictamente electorera y no en función de ser un estadista. Finalmente, y para ir concluyendo, estimado Aurelio, la ausencia de un epicentro me hace observar esta movilización de forma distinta. Es decir, entiendo que esto ha sido decidido así como iniciábamos conversando, no mantenerse en estado de movilización local. Pero ¿cuánto afecta a las lógicas que han venido acostumbrando a las comunidades que se convocan a las movilizaciones el hecho del traslado del gobierno hacia afuera de Quito, cuando Quito había sido no solamente el epicentro del poder, sino el epicentro de los reclamos y las demandas que la gente en las calles había expresado a los gobiernos? Hoy Quito no existe como epicentro, es una de las ciudades donde suceden cosas, pero el gobierno no está ahí y los oídos, digamos, que se buscan no están ahí. Eso marca tal vez una diferencia organizativa también. Sí, obviamente que sí, pero creo que el gobierno tiene que gobernar en función de su programa de gobierno que el que ganó, y creo que ha dejado de lado ese programa, y invitamos a que el gobierno pueda asumir con responsabilidad la conducción del país. Y ahora que está las consultas de moda, hay acusaciones desde algunos sectores que dicen que el tema del rechazo con respecto al decreto 126 es de una población mínima del 5%. Y si realmente la consulta, como se ha vuelto de moda, yo invito a que consulten, por ejemplo, el tema del diésel, pónganlo en la consulta popular. Y eso es lo más democrático. Y si nos han consultado, Fernando, hasta por billares, por temas de toros, entre otros temas, un tema tan trascendente como el diésel, ¿por qué no lo consultan si es que ellos creen que tienen la razón? Bien. Aurelio, muchísimas gracias por la amplia explicación. Yo quiero dejar la invitación abierta para, según cómo se vayan desenvolviendo los hechos, podamos volver a conversar para estas explicaciones. Finalmente, y para despedir, Aurelio, quería consultarte si tienes conocimiento, ¿no? Porque al final podría no tenerlo, de la situación, del estatus de los compañeros que han sido apresados, que el gobierno ha incluso mencionado como financiados por delincuencias organizadas y etcétera. ¿Se tiene un listado del estatus en el que están cada uno de estos detenidos? Sí, bueno, desde el Ejecutivo establecen que hay 60 detenidos. Esta mañana el ministro
de gobierno estableció, perdón, el ministro del Interior estableció que hay 60 detenidos. Y también en las redes sociales, por ejemplo, el día de ayer, el Ecuador publicó de cuántos manifestantes habían sido dejados en libertad con respecto a este tema de lo que han querido posesionar con respecto al tren de Aragua. No nos olvidemos, en el 2019 el levantamiento lo vincularon con el tema de la Contraloría y así sucesivamente. Siempre hay estos mecanismos de distorsión que el propio Estado para deslegitimar la lucha social. Eso ya el movimiento indígena tiene un largo aprendizaje. Bien, Aurelio, ahora sí, un abrazo, muchísimas gracias por acompañarnos. De nuevo, la invitación abierta para este espacio y poder continuar conversando. Gracias, Fernando, y un saludo a su audiencia. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Era Aurelio Chacha. Aurelio es un exdirigente de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador que nos trataba de ir solventando ciertas dudas que tenemos justamente sobre la construcción comunitaria de las movilizaciones convocadas por los movimientos campesinos e indígenas.